Los bendiga a todos, hermanos. Amén. Seguimos en nuestra serie de sermones en la primera carta de Juan, esperando que haya sido de gran bendición hasta ahora y rogándole al Señor, hermanos, que la iglesia pueda entender el mensaje de este apóstol que en sus últimos años de vida quiso ser de edificación para la iglesia de Cristo en ese tiempo y por supuesto hoy también. El tema que vamos a tratar en esta mañana es cómo pueden los creyentes sostener su comunión con Dios. ¿Cómo pueden sostenerla? Si hemos entendido correctamente el mensaje de Juan hasta ahora, las palabras que siguen en el capítulo 2, verso 1 son apenas consecuentes y necesarias. El apóstol nos ha dicho que la base de la comunión con Dios es la santidad de Dios. Y no debemos olvidarlo, hermanos, sino tenerlo muy en cuenta. Debemos saber quién es Dios, que Dios es santo. Si es que se ha de tener la comunión con Él, es necesario absolutamente entender esto. Dios es santo, hermanos, y Él no comparte de ninguna manera el pecado de las criaturas. Así que el apóstol nos dice, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El hombre o la mujer que pretenda acercarse a Dios debe saber que Dios es santo y tener muy en cuenta esto para no acercarse equivocadamente, porque Dios nos dice aún hoy en día, como le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. El gran problema del ser humano es que es pecador. A diferencia de Dios que es luz, el ser humano es pecador. Y eso de inmediato nos hace pensar entonces que es difícil la comunión con Dios así. Hay un obstáculo ahí. Y el domingo anterior estuvimos viendo, en primer lugar, que un obstáculo en la comunión con Dios es el pecado. No puede acercarse el hombre a Dios con su pecado. No puede acercarse así. Algo tiene que pasar para que pueda acercarse a Dios. Y ese algo, lo sabemos ya como creyentes, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y aún lo que está haciendo hoy en día es lo que nos permite acercarnos a el Dios Santo, porque nosotros no lo somos. En los versos 5 al 10 del capítulo 1, el apóstol claramente nos expuso esos errores que se cometen con relación al pecado y que alejan a la persona de Dios. Y hasta puede evidenciar más bien que no son de Dios, que son personas que no tienen comunión con Dios. Esos errores fueron decir que uno tiene comunión con Él y andar en pecado. Eso es mentir. Decir que uno tiene pecado es engañar, que uno no tiene pecado es engañarse a uno mismo. Y decir que uno no ha pecado es tratar a Dios mentiroso. Y esas son las tres maneras como normalmente la gente, y escuchen, aún los cristianos quieren tratar el tema del pecado. La gente normal niega que es pecadora, niega que tengan pecados, niegan que han pecado. Y los creyentes también pueden caer en esos errores, porque noten que esta carta se escribe a la iglesia y la manera como el apóstol aborda esto es con el nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado. La realidad es que todos los seres humanos somos pecadores, esa es la verdad, y el pecado mantiene a la persona alejada de Dios. El pecado daña la comunión con Dios. Y como creyentes debemos entender muy bien que el pecado en nosotros daña, empaña, estorba la comunión con Dios. Así que engañarnos no es la manera de afrontar el problema. Decir que no somos pecadores, que no somos malos, no es la manera de afrontar el problema. Así que en nuestro texto en el día de hoy podemos ver
¿Cómo pueden los creyentes sostener su comunión con Dios? Vamos a tratar hoy solamente el verso 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la primera enseñanza que hay en el pasaje de cómo podemos sostener como creyentes la comunión con Dios es no pecar. Este es el primer punto, hermanos. No debemos olvidar que esta carta está dirigida a cristianos. Porque si yo le digo a una persona que no es creyente, mire, la manera de solucionar su relación con Dios es no pecar, entonces le estoy enseñando salvación por obras. Y no puede. Además, le pongo una carga que él no puede llevar. ¿Ven? Pero esta carta se escribió a creyentes, a personas que han nacido de nuevo, a salvos, a personas que conocen a Dios, a personas redimidas por Jesucristo el Señor, personas que ya se le han perdonado los pecados. Esto es de suma importancia, hermanos, entenderlo, porque nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero el que no ha creído en Dios es esclavo del pecado. Él no puede dejar de pecar. Él simplemente peca y peca y peca porque es esclavo del pecado, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Hablando con algunos judíos que estaban siguiéndole, les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Lo notan? La Biblia nos dice que los que no son de Dios, los que no han creído en Él, solamente viven en sus maldades y están esclavizados por ellas mismas. Por lo tanto, si yo le dijera a una persona que no es creyente, mire, la solución es deje de pecar, pues realmente no le estoy dando ninguna solución. Hablando de nosotros, el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hizo la diferencia? El glorioso Señor Jesucristo, que vino a rescatarnos. Esa es la gran diferencia. Así que el hombre natural solamente peca y peca contra Dios, pero el creyente ha sido librado por la gracia de Dios de esa esclavitud. El creyente ya no es esclavo del pecado, ya no lo es. Estaba muerto antes en sus delitos y pecados, pero ahora Dios, por su Hijo Jesucristo, le dio vida. Está vivo para Dios, ¿sí? Antes vivía en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ahora no. Ahora lo ha hecho libre. Por eso el apóstol empieza este verso del capítulo 2 diciendo: hijitos míos. Note que no se está refiriendo a cualquier persona. Está hablando a alguien que él considera sus hijos y sus hijitos amados. Está hablándole a la iglesia, a esas personas a las cuales seguramente le predicó durante muchos años, a los que seguramente él mismo les evangelizó, y muchos de ellos fueron salvos por la gracia de Dios. Y Juan empieza, hermanos, este capítulo con un corazón pastoral, que entiende que el tema que está tratando es duro. Noten, por ejemplo, en el capítulo 1 entró directamente a decirnos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y el que dice que es creyente y anda en pecado es un mentiroso. ¿Lo notan? El tema es duro y hay que tratarlo así realmente. Sin embargo, aunque hay que tratarlo así, él tiene un corazón pastoral.
Él sabe que tiene que tratarlo de manera seria, que hay que enseñarlo, porque Él quiere que el gozo esté en los hijitos de Él, en la iglesia, y solamente eso se puede cumplir si las personas se apartan del pecado, porque Dios es luz. Así que por un lado, el apóstol no viene, hermanos, con pañitos de agua tibia. No viene con pañitos de agua tibia. Él los ama, pero no viene con pañitos de agua tibia. Él no es un falso pastor que le diga a los hermanos tranquilos, sigan pecando que Dios los ama. O que venga un hermano al pastor y le diga, pastor, es que estoy cometiendo este pecado, y el pastor le diga, tranquilo, Cristo te ama, Dios te ama. No, él no es un falso pastor y por eso no les habla así a los hermanos, ¿ven? Y digo esto con respeto porque Dios sí es amor, pero no el amor que algunos se han inventado o han querido adjudicarle al Señor. Pero aunque Dios es amor, hermanos, eso no significa que es injusto o que aprueba el pecado o que nosotros podemos pecar cuando queramos porque Cristo murió por nosotros. No. Cualquiera que piense así no ha entendido el Evangelio. Cualquier creyente que piense, bueno, como Cristo ya murió, pues qué importa si hoy robo, si hoy digo mentiras, qué importa si Cristo ya murió por mí. El que piensa así no ha entendido el Evangelio. No sabe quién es Dios, porque Dios es luz. Y esa es la base. Así que Él no viene como esos profetas del Antiguo Testamento, esos falsos profetas que le decían al pueblo paz, paz, y no hay paz. Él no viene así, sino que con sinceridad les dice, hermanos, el pecado es un obstáculo en la comunión con Dios. Si queremos tener comunión con Dios, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Pero por otro lado viene a ellos con un corazón lleno de amor y les dice, hijitos míos, como un padre amoroso que ve el peligro en la vida de sus hijos y les dice, no hagan eso, no lo haga, por ahí no es, si se va por ahí le va a ir mal. Con todo este corazón amoroso se acerca a la iglesia y les dice, hijitos míos, no lo hagan, no pequen, ¿sí? A muchos les parece que si uno dice la verdad a la gente es porque no los ama, ¿sí? Uno le dice la verdad a alguien, el pastor no lo ama a uno, no tiene cariño, no tiene ternura. Claro que hay que saber cómo decirlo, claro, pero hay que decirlo y la verdad siempre será dolorosa. Por ejemplo, si algún hermano está robando y hay que decirle, usted está robando, usted es un ladrón. Pues esa es la verdad. Pero a algunos les parece que si uno hace eso, entonces uno no es amoroso, ¿no? Ese pastor no es amoroso. Pero estamos viendo que no es así. El apóstol Juan dice, si decimos que somos cristianos y andamos en tiniebla, mentimos. ¿Lo notan? Con seriedad. Pero también tiene un corazón cargado de amor para decirle a los hermanos que tengan cuidado, que no pequen. Y por eso en el verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por supuesto, hermanos, este es el mensaje. Si el pecado es un obstáculo en la comunión con Dios, y lo es, el camino a seguir es no pecar. Ese es el camino a seguir, ese es el mensaje. Hermanos, el mensaje que el apóstol le da a sus hijitos y que en esta mañana nos concede el Señor es no pequen. Escúchenlo bien, hermanos, ese es el mensaje. Y ahora voy a aclarar un poco por qué es tan importante. No hay que darle rienda suelta al pecado. Pero miren, normalmente se cometen varios errores. Uno, el que ya nos mencionó Juan en el capítulo anterior, negar el pecado. Negar que uno ha pecado. El otro error es pensar, hermanos, que podemos pecar y pecar y pecar porque Dios perdona. Eso es un error. Y es un error que está en la mente de muchos cristianos. Miren, hermanos, siempre que vamos a leer en las Escrituras acerca del pecado, vamos a escuchar del pecado y rápidamente se va a hablar de Jesucristo. Lean los diferentes pasajes y usted siempre va a ver eso. Siempre se habla del pecado y rápido se habla de Jesucristo, ¿sí? Y eso es correcto. Mírenlo aquí. Por ejemplo, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces se nos habló del pecado y rápido se nos habla de Cristo. Eso tiene su razón de ser. Pero el problema está en que el creyente o la iglesia o las personas o algunos muchas veces se olvidan de la primera parte. Ese es el problema. O sea, sí tiene que ser como está en las escrituras y al final les voy a mostrar por qué sí tiene que ser así. Pero el problema es que se nos habla del pecado y se nos habla de Cristo y nosotros hacemos así. Eso es un problema gravísimo porque no le estamos dando la importancia que tiene el que seamos santos. No le estamos dando la importancia, hermanos. Eso es un problema. Y noten, el apóstol lo sabe. Él lo sabe y le escribe a la iglesia: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. El mensaje es: no pequen. Ese es el mensaje. Y antes de hablar del otro, este es primero. Antes de ver la consolación que hay en Cristo, este es primero. Pero si quitamos esto, si quitamos el mensaje de que no hay que pecar y cogemos la parte de que Cristo es nuestro abogado, entonces estaremos pensando que podemos pecar y pecar y pecar y pecar porque Cristo perdona los pecados. Eso es un error. Es un error. El mensaje es: no pequen. Ese es el mensaje: no pequen. Esta es la prioridad: no pequen. Esta es la regla en la vida del creyente: no pequen. Este es el diario vivir del creyente: no pequen. Eso es lo que nos dicen las escrituras. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos que nos dicen: no pequen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No lo haga, está diciendo. ¿Ven? No lo haga. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, etc. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, el único o uno de los únicos positivos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven? No mate, no cometa adulterio, no robe, no hable contra su prójimo falso testimonio, no codicie. ¿Qué nos está diciendo esos pasajes, no? Que no pequemos. Vemos claramente que la voluntad del Señor es no pecar. Hermanos, no tenemos licencia para pecar de ninguna manera. La gracia de Dios no es licencia para pecar. No lo es. De ninguna manera. Pensar eso o decir eso es blasfemia. Es una blasfemia. Y en términos del Nuevo Testamento, tenemos todos estos pasajes que nos dicen que no hay que pecar. Por ejemplo, Efesios 4:25. Miremos algunos. Efesios capítulo 4, verso 25. Miren lo que dice ahí. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que podemos mentir de vez en cuando? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Que no mienta, nos está diciendo. Que no digan mentiras, que no lo hagan. Dios nos manda alejarnos de la mentira. Mire el verso 28. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué está diciendo? ¿Que podemos robar de vez en cuando? No, nos está diciendo: no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que no robe, dice la Biblia. No lo haga. No coja lo que no es suyo. El mensaje es: no pequen. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué quiere decir? ¿Que de vez en cuando podemos decir groserías? No, que ninguna, ni una palabra corrompida salga de nuestra boca. Todo lo contrario, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No digan groserías, no lo hagan, no pequen, es lo que está diciendo, ¿ven? Otro, primera los Tesalonicenses 4:3.
Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A veces hay hermanos que están frente a una tentación, ¿no? Por ejemplo, los hermanos jóvenes que muchas veces pecan metiéndose en yugo desigual. Y dicen, ¿será que la voluntad de Dios es que me case con Pepito? ¿Cómo sabe usted si es la voluntad o no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que no peque otra vez. Y lo aplica a un tema particular, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad del Señor, que no le demos rienda suelta y aquí al pecado sexual, que nos apartemos de la fornicación. No tenemos licencia de pecar en pecados sexuales tampoco, ¿ven? No tenemos licencia de mirar pecaminosamente a nadie, ni los hombres ni las mujeres, ¿ven? No tenemos licencia de tener tratos comprometedores con el sexo opuesto. No tenemos licencia de eso. No tenemos licencia de hablar de manera inadecuada con otra persona que no sea mi cónyuge. No. No tengo derecho, no tengo licencia a andar coqueteando por ahí con otra persona que no sea mi esposa o mi esposo en el caso de las mujeres. No. ¿Ven? Que os apartéis de fornicación, esa es la enseñanza de la Biblia. Pero a algunos les parece que sí podemos pecar. ¿Y saben por qué? Porque dicen, abogado tenemos. Y sí tenemos abogado, pero en este orden de ideas que se los estoy presentando, eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. La enseñanza bíblica es que tenemos límites. El Señor nos frena y nos dice, no pequen. Miren otros casos con relación a la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Y vamos a mirar ciertas palabras que no nos dejan lugar a dudas. No hay lugar a dudas para que uno se aleje de la fornicación. No hay lugar a dudas. Dice, huid de la fornicación. ¿Ve? No está diciendo que si hay un ratico. Espere si hay un ratico. ¿No? Huid. ¿Qué es huir? Es correr rápidamente. Pero empieza entonces el esposo a coquetear ahí con la vecina, con la compañera de trabajo. Eso es pecado. La voluntad de Dios es huir de ese pecado. ¿Ven? Correr lo más rápido que uno pueda. Y nos da unas razones ahí. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, escuchen, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Lo notan? Ni siquiera se menciona eso. Ni siquiera se menciona eso. Colosenses 3:5. Un mandato muy claro. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mátenlo, dice. Háganlo morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Háganlo morir. Háganlo morir. ¿Cuál es el llamado en las Escrituras? ¿Qué nos enseñan esos pasajes? No pequen. ¿Y qué está diciendo el apóstol Juan? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. El mismo mensaje. No hay lugar a dudas en las Escrituras. ¿Sí? No hay lugar a dudas. Cuando uno duda es porque el pecado lo está engañando más bien. El pecado le está diciendo, y Satanás susurrándole al oído, tranquilos, no pasa nada. Coman del árbol, tranquilos. Que el día que ustedes coman van a ser es como Dios. Es la misma tentación siempre, se repite una y otra vez. Coman del fruto. Hermanos, pero la Escritura es clara. No, no. Miren, volvamos a Efesios 5. Verso 21 en adelante, para hacer una aplicación más familiar. Pregunto, esposas, ¿tienen ustedes permiso de no sujetarse a su esposo? Eso es pecado.
¿Y qué está diciendo el pasaje o qué está diciendo la enseñanza en esta mañana? No pequen. No pequen. Pero pregúntese, ¿por qué lo hace una y otra vez? Una y otra vez. ¿Por qué? Hermanas, eso daña su comunión con Dios. Más adelante, esposos, los hombres, ¿tiene usted permiso de no amar a su esposa? ¿Tiene usted permiso de no sustentarla, de no cuidarla, de no santificarla, de andar por ahí coqueteando con otras? No, eso es pecado. ¿Y qué dice la Biblia? No peque. Capítulo 6. Los hijos, escuchen muy bien. ¿Tienen ustedes permiso de no obedecer a sus papás? ¿Pueden los hijos decidir si obedecen o no? ¿Qué dice el pasaje? Obedezca. Eso es pecado cada vez que no obedece a su papá. Cada vez. ¿Cuántas veces peca un hijo entonces al día? Papito, levante eso. Al rato, que levante eso. Que levante eso. ¿Cuántas veces está pecando los hijos contra los papás y contra Dios? ¿Tienen licencia para hacer eso? ¿Tienen permiso los hijos de no obedecer? ¿Que porque son adolescentes o no sé qué? ¿O porque son grandes? ¿O porque son bebés? No. Los papás, ¿tienen ustedes permiso de no educar a sus hijos bíblicamente? ¿Tienen permiso? Eso es pecado. Está diciéndole a los padres que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, y solo así es como se debe educar a los hijos. No hay otra forma. Y si usted educa de otra forma, ¿tiene usted permiso de hacerlo? Eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. ¿Notan entonces cómo el pecado abunda en nuestras vidas como creyentes? Eso nos aleja de Dios. Eso daña nuestra relación con Dios. Eso daña nuestra comunión con Dios. Entiéndanlo, hermanos. Ese es el mensaje de Juan. Juan dice, miren, yo les escribo esto para que su gozo sea cumplido, para que sean felices, para que sean gozosos. Eso se da en la comunión con el Padre y con su Hijo, pero les dice, pero Dios es luz. ¿Y nosotros cómo somos? Pecadores. Eso, hermanos, daña nuestra relación con Dios. Ese es el mensaje. Debemos quitar la idea de nuestra mente que podemos pecar. Esa es falsa. Sea que alguien se la enseñó, o sea que usted mismo por su propio pecado ha elaborado la idea de que usted tranquilo, ¿no? Usted le pide perdón a Dios y todo está bien. Si usted mismo ha elaborado esa idea, usted no ha entendido quién es Dios, ni ha entendido el Evangelio, porque el Evangelio es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio no es, tranquilos, sigan pecando que ya los perdoné. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, mientras estemos en esta vida, la obra gloriosa del Señor Jesús será arrancarnos el pecado, hermanos, todos los días. Y por eso el mandato es: no pequen, no hay permiso. Y quiero hacerle bastante énfasis a esto, hermanos, porque siempre hablamos de no pecar y rápido, de inmediato pensamos, pero Dios perdona. Eso es lo que hacemos a veces cuando estamos frente al pecado, ¿no? Estamos frente a la tentación. ¿Cuál es una de las razones fundamentales por las que uno cae? Porque Dios perdona. Pero ese no es el mensaje. Ese es el susurro de Satanás, diciéndonos: tranquilo, no pasa nada, Cristo ya lo perdonó. El mismo Satanás usa la escritura, hermanos, para tentarnos. Y nosotros en nuestra maldad nos encontramos frente al pecado y decimos: pues pequemos porque Dios nos perdona. Cuando deberíamos decir, el llamado es: no lo haga, no lo haga. Debemos meternos eso en la cabeza, es: no lo haga. Mire 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19.
quiero que leamos ese pasaje, hermanos, poniéndole mucho cuidado a lo que dice, porque realmente es muy claro en cuanto a nuestro tema en esta mañana. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, mírenlo. Tiene un sello que tiene como dos caras, llamémoslo así. Por un lado, conoce el Señor a los que son suyos. Y por el otro lado, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Podemos darle rienda suelta a nuestros pecados bajo la idea de que no pasa nada o de que el Señor nos perdona? No. Eso es un error absoluto, hermanos, que daña nuestra comunión con Dios. Este es el sello, hermanos. Es decir, el sello visto en usted. Si yo busco el sello en usted, ese sello es apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, cuando miramos a un creyente y decimos, vamos a ver si este es creyente, ¿qué debemos ver en el creyente? Santificación. Santificación es lo que debemos ver. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero note que nos está diciendo seguid a nosotros. ¿Lo notan? O sea, se lo está diciendo a usted, hermano. Seguid la paz con todos y seguid la santidad. Sígala, usted. Sígala. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién debe santificarse? ¿Quién debe esforzarse? ¿Quién debe seguir la santidad? Yo. No el pecado. No el pecado. ¿Sí? El mensaje no es tranquilos, pequemos que Dios nos perdona. Ese no es el mensaje. El mensaje no es tranquilos, pequemos que Dios nos ama. El mensaje es apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es el mensaje. ¿Sí? Primera de Corintios 6, 9 al 11. Y el apóstol lo pregunta como si uno no lo, como si o algo que uno debe ya saber. Miren, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo saben? Esa es la pregunta que le está haciendo. Hermanos de Corinto, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro, sí lo sabemos. Sin embargo, cae uno en ese error. Entonces dice, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo heredarán, está diciendo. No. Sin embargo, noten que como les decía, ¿no? Siempre que se habla del pecado, viene la obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Sin embargo, primero digo, no erréis, ¿cierto? Está diciendo el apóstol. La forma de vida del creyente no es cayendo y viviendo en esos pecados, es alejándose de ellos. Entonces, hermanos, el deber de la confesión, el deber que tenemos de confesar nuestros pecados, no le da licencia al cristiano para pecar. Es decir, leemos algún pasaje que dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, entonces uno peca y rápido, peca y reza, decían, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empata, hablando ahí sí del fútbol. No, hermanos, así no es el mensaje de la Biblia. La realidad es que el pecado debe ser conquistado por el poder del Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos dice, no pequen. Ese es el mensaje para el cristiano. Segundo, Jesús es la solución. El Señor Jesús es la solución. Dice el pasaje, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, hermanos, Dios es el Salvador. Y Dios nos da todas las cosas que necesitamos para ser salvos.
Una persona que está siendo salvada, entonces, es una persona que está siendo santificada. Porque esa es la salvación. ¿Me hago entender, hermanos? Una persona que está siendo salvada por Dios es una persona que está siendo santificada. En eso sabemos que está siendo salvada. Porque nos está salvando ¿de qué? Del pecado. Y si el pecado en nosotros abunda y abunda, pues entonces más bien tendríamos sospecha de que no está siendo salvada. Pero una persona que está siendo salvada es una persona que está siendo santificada también. Pero algo importante, hermanos, es que Dios no me da la santidad aparte de mi esfuerzo y lucha. Dios es el Salvador, Dios es el que me salva de mi pecado, pero hablando de la santificación, Él no me santifica aparte de mi esfuerzo. O dicho de otra manera, si yo no hago algo, no soy santificado. ¿Sí? Hay cosas en la salvación que son obra única y exclusivamente de Dios. Pero hay obras en la salvación que son Dios conmigo. ¿Sí? Por ejemplo, el llamado es obra de Dios. Yo no me llamo a mí mismo, Él me llama. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Yo no nazco o no me hago nacer a mí mismo, eso es obra de Dios. La justificación es obra de Dios, Él es el que justifica, ¿sí? Pero por otro lado hay cosas que las hace Dios conmigo. Por ejemplo, la fe. Él me da la fe, pero ¿quién debe creer? Yo. Él me da el don del arrepentimiento, pero ¿quién debe arrepentirse? Yo. ¿Ve? Y en cuanto a la santificación, yo debo mortificar el pecado. Yo debo apartarme del pecado. Él me da la santificación y me da todas las herramientas que necesito, pero yo tengo que apartarme del pecado. Y por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quién? Yo. ¿Ven? Yo soy el que no debo pecar. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de no hacerlo. Hermanos, en el caso de José, cuando la esposa de Potifar le hizo una mala propuesta, fue José quien salió a correr, ¿o no? Él salió a correr, ¿ven? ¿Por qué? Porque eso está en nuestras manos. Dios es el que me santifica, pero no solo. Dios está obrando conmigo. Dios me da lo que necesito. Dios me da su palabra que me ilumina en cuanto a qué es malo y qué es bueno y qué hacer. Me da su iglesia, hermanos y hermanas que me apoyan, que me amonestan, que me exhortan, que oran por mí. ¿Para qué? Para que me santifique. Diáconos, pastores, que me ayudan, que me llaman, que me enseñan, que me dicen eso está mal, eso no se hace. ¿Ven? Que me aconsejan. Me da su glorioso espíritu que está obrando en mí diciéndome, eso no se hace. En mi interior está trabajando para alejarme del mal, iluminándome, produciendo el querer como el hacer en mi corazón, ¿ve? Y me ha dado a su maravilloso y glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria en esta mañana, hermanos. Y su trabajo a favor nuestro es salvarnos de los pecados. Toda la obra del Señor Jesucristo es salvarnos del pecado, salvarnos de lo que nos aleja de Dios. Por eso digo, bendito sea. Él es el Salvador, hermanos, ¿ven? Él nos salva de lo que nos daña en la comunión con Dios. Él nos salva de eso, ¿ven? El Señor Jesucristo nos aleja de los pecados, nos salva de los pecados con toda su obra, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y ahora su intercesión. Todo eso Él lo está haciendo salvándome del pecado, hermanos. Así que, aunque el cristiano debe esforzarse, luchar, alejarse del pecado, debe hacerlo de la mano de Dios. Santificación, el cristiano tiene responsabilidad total, absoluta. ¿Ven? El cristiano debe esforzarse, debe luchar, debe alejarse del pecado, pero debe hacerlo de la mano del Salvador, porque si no sería salvación por obras.
¿Sí? Miren, hermanos, realmente cuando venimos a esta otra parte son palabras de consuelo de parte del apóstol Juan. Cuando venimos a esta parte son palabras de consuelo. El cristiano no lucha solo. Eso es una palabra de consuelo. ¿Sí? El cristiano no se enfrenta solo ante el pecado. No, eso es consolador. El cristiano no se enfrenta solo al mundo y al diablo. No, tiene al Señor allí que está luchando con él al lado suyo. ¿Ven? Así que cuando el creyente cae, ¿a quién debe mirar? Al Señor Jesús, a su Salvador, aquel que lo amó, aquel que dio su vida por él, a Cristo Jesús. Así que Juan nos dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado daña nuestra relación con Dios, pero ahí está Jesús como nuestro abogado defensor, pero habiendo dicho lo que he dicho. ¿Sí? Habiendo dicho lo que he dicho, hermanos, en esta mañana, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Dice el pasaje, a Jesucristo el justo. Hermanos, Él está enteramente comprometido con nuestra salvación y está obrando, hermanos, nuestra salvación. Él nos salva de nuestros pecados, Él nos está transformando, Él está haciendo su obra en nosotros. Así que cuando un cristiano es esforzado, cuando un cristiano lucha, se santifica, usa los medios de gracia y cae, hay una palabra de consuelo. Hay que ir a Cristo. Tenemos un abogado que está a favor nuestro. ¿Ven? El cristiano no lucha solo de ninguna manera. Jesucristo está ahí como nuestro abogado defensor y es un abogado calificado porque dice a Jesucristo el justo. Es un abogado calificado para hacer esta tarea a favor nuestro. ¿Ven? Podemos entonces en un momento así descansar en el Señor Jesús. Mire, el propósito de Juan es mantener a los creyentes alejados del pecado. Ese es el propósito. Pero si algún día acá, hermano, recuerde y consuélese de que tiene un abogado, al Señor Jesucristo, ¿ven? Para que su relación con Dios se sostenga, para que su comunión con Dios no se dañe. Él sabe también, hermanos, que el creyente peca. Juan sabe también que sus hijitos pecan de todas formas. Así que nos muestra que Dios en su gracia nos dio provisión, ¿sí? Y la provisión es tener a Jesús como abogado intercediendo por nosotros. El perdón es seguro, hermanos, porque Jesús es nuestro abogado. Y por eso podemos oír del apóstol Pablo estas maravillosas palabras de consuelo. Escuchen. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces vamos a hablar de estos temas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, hermanos, Dios entregó a su Hijo por nosotros y esto nos consuela y nos afirma en esta maravillosa salvación. ¿Quién nos acusará? Hermanos, si Dios es el que nos justificó, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo nos salva. ¿Qué ha hecho Él? Y dice el pasaje ahí en Romanos 8:34, Cristo es el que murió. Él mismo llevó el pecado en la cruz, hermanos. Él murió por nuestros pecados. Él murió lo que usted y yo debíamos morir. ¿Ven? Él tomó el castigo nuestro y lo asumió y murió. Como dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Lo notan? Él es el Salvador. Cristo murió por su iglesia, como dice Efesios 5, se entregó a sí mismo por ella. Si usted es un creyente en Cristo, debe ver el valor de estas palabras. Cristo murió en lugar suyo. ¿Ven? Así que, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y sigue diciendo, más aún, el que también resucitó. Es decir, no solamente murió, sino resucitó, hermanos. Resucitó, lo cual es importantísimo. En 1 Corintios 15, 17 dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. ¿Lo notan por qué es importante? Murió por nosotros, es importante, pero el apóstol dice, más aún, resucitó. Y su resurrección es importante, ¿por qué? Porque no estamos en nuestros pecados. Hemos sido perdonados realmente. Y el apóstol dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y más adelante dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo resucitó. ¿Lo notan? Como si fuera poco, dice el apóstol Pablo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que la obra de Cristo no solamente es la muerte, son muchas cosas, su vida, su muerte, su resurrección, y dice, además, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Como si fuera poco, hermanos. Miren, murió por nosotros los creyentes, pagando por nuestros pecados, resucitó, lo cual nos asegura el perdón de pecados, y como si fuera poco, está ahí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Como si fuera poco. Miren toda la bendición. Así que Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, estas son palabras que llenan de gozo al creyente. Al creyente, aquel que quiere alejarse del pecado, aquel que dedica todos sus esfuerzos por santificarse, que ora, que estudia las escrituras, que usa todos los medios de gracia, que asiste a los cultos, que se deja pastorear, que está en la comunión con los hermanos. Esa persona que está luchando contra sus pecados, pero aún así se da cuenta que cayó en pecado. Estas palabras son consoladoras. Tiene como abogado, como intercesor al Señor Jesucristo. Son palabras que llenan de gozo al verdadero creyente. El Señor Jesucristo como su abogado es una perfecta bendición. Como dice un comentarista, porque ¿cómo se podría imaginar que el Padre se negaría a atender las oraciones intercesoras del Hijo, que tan plena y maravillosa y gloriosamente cumpliera la tarea que le fue dada? ¿Acaso no le dijo el Hijo mismo al Padre, yo sabía que tú siempre me oyes? En Juan 11:42. O como dice Hebreos, hermanos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre, viviendo siempre para interceder por el creyente. Siempre está el Señor Jesús ahí intercediendo por él. Pero noten, queridos hermanos, que estas palabras, lejos de ser una excusa para pecar, más bien deben llevar al creyente a la santificación. Deben llevarlo a alejarse de sus pecados, a no pecar, porque esa es la voluntad de Dios, porque esta es la obra de Dios. Y por amor a Cristo, su Salvador, con el gran consuelo de la obra que hace intercediendo por nosotros, debiéramos alejarnos más de nuestros pecados, siempre, siempre. Así que permítame concluir así. Dos enseñanzas quedan claras en esta mañana. Primero, hermanos queridos, no pequen. Esa es la primera. No pequen. Ese es el llamado serio y claro de Dios por medio de las Escrituras en esta mañana. Hermanos,
hagan uso de todos los medios de gracia juiciosamente, fervorosamente, constantemente, sostenidamente. Para que Dios en su gracia les fortalezca y cada día usted se aparte de sus pecados que son contrarios a la profesión cristiana, que son contrarios a Dios y que dañan su comunión con Dios. Aléjese de ellos. Hermano, no tome el pecado livianamente. No lo tome livianamente. Entienda lo grave que es y pídale a Dios que usted pueda entender cada día más lo grave que es el pecado y pueda odiarlo cada vez más y alejarse de él. El mismo Señor Jesús nos dijo que oráramos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que es una oración que constantemente debemos estar haciendo al Señor. Que nos alejemos del pecado, hermano. Ahora, usted más que nadie sabe cuáles son sus pecados. Usted lo sabe, más que nadie. A mí a veces me toma más de un año para poderle ver el primero a un hermano y poderlo exhortar en amor. Imagínese, que nos vemos cada 8 días. Pero usted sabe cuál es su pecado. Usted más que nadie sabe cuáles son sus pecados. Usted sabe a qué le da rienda suelta. Usted sabe cuáles son sus tentaciones. Usted sabe cuáles son sus inclinaciones. Usted sabe qué cosas hace mal, qué cosas dice mal, qué cosas buenas no hace. Usted sabe qué sentimientos pecaminosos hay en usted. Usted lo sabe. Y usted además sabe cuál es el pecado que más le da rienda suelta. Usted lo sabe, hermano. Así que aléjese de esos pecados. El mensaje del Señor es: no peque. Y es un mensaje muy serio. Escuche la voz del apóstol y principalmente escuche la voz de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Segundo, hermanos queridos, también descansen en Cristo. Aprendan a descansar en Cristo. Si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, evidentemente luchan contra sus pecados, luchan contra el pecado remanente y experimentan que el pecado les vence, hermanos, que les gana una batalla. Sabemos que el pecado es un obstáculo en la comunión con Dios y vienen estas preguntas: ¿cómo se restablece mi comunión con Dios cuando he pecado? ¿Cómo puedo ser perdonado? Vienen esas preguntas. Miren, dentro de nosotros mismos, el verdadero creyente cuando peca, dentro de él mismo se siente indigno. El creyente le da pena ir a Dios. El creyente se siente mal con Dios. El creyente no quisiera ir a Dios porque lo ofendió y sabe que lo ofendió y toma la estrategia de Adán de esconderse por ahí más bien. Eso es algo que ocurre. Y Satanás nos susurra al oído: usted no tiene derecho de pedir perdón. Satanás viene a bajarnos más el ánimo y nos dice: usted no tiene derecho a pedirle a Dios perdón, no tiene derecho a buscar perdón. Y hace eso obviamente para que nos alejemos algo más de Dios. ¿Hay algo que nos traiga más consuelo que saber que hay alguien que se preocupa por nosotros en este momento y siempre, que vela por nosotros y está en la misma presencia de Dios presentándose como nuestro abogado? Hermanos, estas palabras son de consuelo. Recuerde que Jesucristo intercede por nosotros. No hay que dejarse engañar del diablo. Hay hermanos que dicen: yo no vuelvo a la iglesia porque pues para seguir pecando. El camino es no peque, pero tiene un abogado en el cielo. Así que, hermanos, vayan siempre al Señor Jesús. Siempre. Él no solamente es nuestro Salvador el día que creímos en Él, sino todos los días de nuestra vida. Hermanos, tal vez esta es una de las razones fundamentales por la cual los hermanos nosotros no nos santificamos como debiéramos. Porque hemos pensado que Cristo es el Salvador, pero como allá, como en el día que creímos. Pero en el diario vivir no lo tenemos ahí como nuestro Salvador. ¿Ven? Este es uno de los errores que comete el creyente. La vida cristiana se debe vivir, como dice el escritor de Hebreos,
puestos los ojos en Jesús. Todo el tiempo, hermanos, Él fue nuestro Salvador. El primer día que creímos y todos los días de nuestra vida. Él está ahí, a la presencia de Dios, intercediendo por nosotros siempre, siempre. Así que, hermanos, hay que ir a Él. Hay que ir a Él. Hay que rogarle perdón. Cristo es la máxima revelación de Dios para nosotros. Y nos revela que es nuestro Salvador. Así que hay que rogarle, hay que pedirle lo que necesitamos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, entender que Jesús sufrió por esos pecados, alejarnos de ellos. Pero si alguno peca, vaya a Cristo. Siga ahí. Agárrese de la mano del Señor. Siga buscando al Señor. Para que al final, hermanos, descanse también. Consuélese en Cristo como su abogado. Hermanos, Cristo nunca ha perdido un caso y nunca lo va a perder. Ese no será su caso. Si usted va a Él, va a salir inocente. Y por último, quiero decirle a los niños, los jóvenes, los adultos, que no han creído en el Señor Jesucristo aún, mire, el pecado está en usted. Y hemos visto esto, así que usted es pecador, usted es pecadora. El pecado está en usted y el pecado lo aleja de Dios. El pecado hace que usted no tenga comunión con Dios, ¿sí? Es decir, usted está mal con Dios, usted no está bien con Dios en esta mañana, ¿sí? Seguir así solamente va a agravar su situación. Seguir apartado de Dios solo lo va a dañar peor. Engañarse no le sirve de nada. Hay que solucionar el problema del pecado, ¿ven? El llamado en este pasaje es que no hay que pecar, pero usted es pecador. ¿Qué va a hacer? No debe pecar, pero es pecador. ¿Cuál es la solución? ¿Qué puede hacer? Escuche. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la solución. ¿Ven? Solo Él lo puede librar del pecado y de todas sus consecuencias, ¿sí? Él es el Salvador. Él es la persona que Dios designó como Salvador. Solo Él. Por lo tanto, venga a Cristo. Venga a Cristo en fe y arrepentimiento. Venga a Cristo creyendo en su mensaje, creyendo en su evangelio. Venga a Cristo con el firme propósito de alejarse de sus pecados. Y va a encontrar en Él un maravilloso abogado que lo salvará. Amén. Hágalo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gloriosa palabra, por este verso tan maravilloso en 1 Juan 2:1, por enseñarnos por medio de él, Señor, que tu mensaje y tu llamado es a no pecar. Perdónanos, Padre. Cada vez que le hemos dado rienda suelta a nuestro pecado, con esa idea ahí en lo profundo de nosotros que no importa, que lo importante es después pedirte perdón. Padre, perdónanos esa maldad. Enséñanos, Dios mío, que el diario vivir de tus hijos debe ser santificación. Que esa debe ser nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra dedicación, usando, Señor, todo lo que tú nos has dado, todos estos recursos que nos has dado para la santificación, sabiendo que tú nos santificas. Para que ninguno de nosotros caigamos, Señor, en descuidar de esa manera esta salvación. Que ninguno de nosotros pequemos deliberadamente. Que ninguno de nosotros tomemos el pecado como si no fuera algo serio que daña nuestra comunión. Padre, perdónanos cada vez que no hemos vivido consecuentemente con nuestra profesión y ayúdanos, Señor, para que de hoy en adelante, con firmeza, tengamos esta enseñanza clara en nuestros corazones de no pecar. Padre, y gracias por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos ha salvado, gracias porque nos ha perdonado, gracias porque toda su obra nos lleva hasta el final, hasta el día de la glorificación, a santificarnos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, y todo lo que hace por nosotros.
Gracias porque tenemos este recurso, Señor. Cuando en nuestra vida, Señor, ha venido el pecado y le hemos obedecido, podemos correr a Él y encontrar perdón, Señor, en ti, solamente por tu Hijo Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu Hijo, muchas gracias porque es nuestro Salvador. Bendice a cada uno de mis oyentes en esta mañana, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.